Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades, Mujeres que hablan de mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a las experiencias de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En el episodio de hoy, Eva Moreno, investigadora de la Universidad de Sevilla, y Mercedes de Pablos, escritora, periodista y, tal y como la definió Amparo Rubiales, feminista de izquierdas, hablarán sobre periodismo y cultura feminista. Pues yo voy a empezar por presentarte, Mercedes. Primero quiero empezar por darte las gracias por estar aquí un día festivo con nosotras, por aceptar la propuesta desde el principio y sin dudarlo, ¿no?, que querías estar con nosotras. Y bueno, te doy las gracias por todo lo que nos vas a aportar esta tarde. Para quien no conozca a Mercedes, yo la había presentado un poquito, porque tiene una trayectoria muy grande, entonces quiero hacer un resumen, espero no quedarme corta. Mercedes de Pablo, bueno, ha sido y sigue siendo un gran referente en la cultura en Andalucía y en Sevilla también, no solo por su labor de periodista y escritora, sino por los años que ha sido directora también en el Centro de Estudios Andaluces, pero también por el tiempo en el que estuvo en el ayuntamiento, ¿no?, como concejala. Es decir, tiene un currículum bastante variado, pero con unos objetivos comunes siempre con la cultura, el periodismo, con la escritura, y eso ha hecho que sea tan importante la aportación que ha hecho sobre todo en Andalucía y en Sevilla. Ella no es andaluza de nacimiento, es de Madrid, pero más o menos por los años los primeros años de la democracia, ¿no?, ya estabas por aquí, por Sevilla, o sea que son muchísimos años los que ya lleva con nosotras aquí en Andalucía y por supuesto casi todas las aportaciones que ha hecho han sido en Andalucía, ¿no?, porque casi toda su trayectoria profesional pues la ha desarrollado en Andalucía y casi toda creo que en Sevilla, aunque he visto que has colaborado, ¿no?, en otros periódicos que no son exclusivamente de Sevilla, pero la verdad es que el currículum es muy extenso, tanto en la cantidad de programas, tanto de radio como de televisión que ha dirigido o ha programado, y precisamente por eso ella ha conseguido varios premios, y el primero ya en 1990, que consiguió el premio de periodismo de la ciudad de Córdoba por el programa Las Cantamañanas, ¿no? Pero tiene muchos premios más. Luego le dieron 2 años después el premio Andalucía de Periodismo como guionista de Malas Artes, de Canal Sur Televisión. En 2001 le dieron el premio Meridiana, que ya sabemos todas, ¿no?, la gran importancia que tiene ese premio para el reconocimiento precisamente de aquellas mujeres que han luchado por la igualdad, por una cultura igualitaria. Y más recientemente también le otorgaron el premio Adriano Antino con la mención honorífica. Tiene otros premios también más por su labor de escritura. Tiene muchas publicaciones, Quien cuenta Sevilla, La Bella y la Serpiente, La Sevilla del Balcón, La Hoz y la Flecha, Ajuste de Cuento. María José del Balón. Fui tan osada que escribí un libro de fútbol de la historia del Betis de Sevilla, sin jamás haber ido a un partido ni haber vuelto. Es decir, no he ido jamás. Yo creo que el balón, no hubiera sido el balón. Tu trayectoria profesional se da cuenta de la valentía que has tenido en un mundo joven, que ahora me comentarás
que ha estado muy masculinizado, ¿no? O sea, que te has movido también en terrenos en los que, bueno, no es fácil moverse precisamente porque hay una estructura muy androcéntrica, patriarcal y que, bueno, siempre las mujeres encuentran más obstáculos, ¿no? Así que la valentía, cuando una lee el currículum, se queda es evidente, ¿no? Bueno, dicho este resumen, que me quedo corta porque hay mucho más que decir de Mercedes, pero creo que lo importante nos lo tiene que decir ella hoy. Mercedes, nosotras siempre empezamos la entrevista haciendo una pregunta, ya la sabes, y es, ¿qué es para ti el feminismo? El movimiento emancipador más importante de los últimos 300 años y el movimiento emancipador más importante de la civilización, de derechos y libertades, porque seguramente es el único movimiento que va a la raíz de las relaciones económicas, comerciales, sociales, jerárquicas, políticas y personales. Sí, obviamente, a finales del siglo XIX y tras la industrialización, el manifiesto comunista de Carlos Marx, por resumirlo mucho, hablaba del derecho de los desposeídos de la tierra, hay algo todavía más radical y que eso lo puso en cuestión algo que nadie se había cuestionado, que se nacían pobres y ricos, ¿verdad? Y que, o que reyes ungidos por Dios, o luego ya sin Dios, pero pobres y ricos, que había lo que llamaban un orden natural, ¿no? Bueno, pues si eso se puso en cuestión a finales del XIX y marcó todo el principio del siglo XX, en esa misma época alguien fue todavía mucho más osado, que fueron las sufragistas, y dijeron que en el fondo del todo, además de los medios de producción, además de quién es el capital, además de quién tiene el poder, los hombres y las mujeres eran radicalmente distintos. Y el contrato social de Rousseau había nacido cojo, manco y ciego. El feminismo lo que pretende es reparar todo eso y que efectivamente los seres humanos seamos seres humanos. Creo que es un privilegio estar en un momento en el que la igualdad ya forma parte de los derechos humanos y de ser una condición sine qua non para la democracia, pero solamente como principio inspirador. Es un gran momento de la construcción de la igualdad. Sé que las generaciones más jóvenes son las que van a tener que construir, porque muchas hemos vivido en la reivindicación. Vosotras tendréis que vivir en la construcción, hombres y mujeres, del siglo XXI, y me parece una enorme oportunidad. De todas maneras, y aunque no me voy a referir solo a Magda Donato, qué tremendo desastre ha ocurrido en este país cuando tú hablabas de mi valentía. ¿Valentía la mía? Valentía estas mujeres. Valentía estas mujeres que se iban por el mundo a caballo y en trenes que tardaban días y en una hostilidad manifiesta y cuando no tenían derecho a nada, porque solo les flaner eran los paseantes, las flanés, las mujeres que paseaban o eran prostitutas o eran la peor de la escala de las mujeres trabajadoras, ¿no? Ellas fueron las valientes, a todas las que le debemos, y yo voy a hablar de Magda Donato, pero si te parece antes, si os parece, Mercedes, María José, y os doy infinitas gracias, ¿no?, por una tarde como esta. Antes, como habéis llamado a esto, hablar de mujeres, de las mujeres de nuestra vida, yo quiero hacer un pequeñísimo recorrido por algunas, pequeñísimo, y luego he escogido a Magda Donato porque, tal como le comenté a Mercedes, a mí me parece que tenemos una deuda que no se puede calibrar con alguien tan pionero, tan valiente y de tan extraordinaria calidad. Ignorar a Magda Donato es como si ignoráramos a Velázquez en la pintura o ignoráramos a Rostropovich o ignoráramos a Einstein en la ciencia, ¿no? Lo digo de verdad, no es una exageración. No, no, no es una exageración y además creo que todavía tanto ella como otras mujeres tienen mucho que decirnos porque es todavía difícil investigar muchas cosas de su vida, de su obra, que todavía están perdidas, dispersas, inaccesibles, ¿no? Entonces, todavía creo que ni siquiera somos conscientes de todo lo que le debemos porque no somos conscientes de toda la producción literaria, artística, cultural que ellas hicieron, ¿no? Y creo que eso es
es algo que no solo perdemos nosotras las mujeres, es algo que pierde la cultura a nivel universal, o sea, es difícil también, ¿no? Cuando te pones a ver todas estas mujeres, te da rabia, ¿no? Porque de Velázquez o de Cervantes está todo más que investigado y se ha además trabajado para la conservación de la obra y de todo lo que ellos produjeron. Pero estas mujeres no, precisamente lo que nos encontramos es todo lo contrario. Y ese intento de borrar su existencia, ¿no? Y eso porque nos han robado el canon, María José. Nos han robado el canon. Es eso. No hemos entrado en el canon nunca. Es así. A mí antes de que, bueno, ahora haz el recorrido, pero antes quizás de que nos hablara de nuestras antecesoras, quizás también dedicar un poco de tiempo a que tú nos cuentes tu propia experiencia, ¿no? Pues en el mundo del periodismo, bueno, en la cultura, que has programado muchísimo en la radio, en la televisión, cómo te enfrentas a ese contenido, ¿no? Que algunas veces es incluso contrario y contradictorio con tus valores y tu ideología. Y quizás antes... nunca he hecho nada que no quisiera hacer, María José. Nunca. Uno puede no hacer lo que quiere a veces, pero hacer lo que no quiere, eso es otro nombre. Nunca lo he hecho. Nunca. Nunca. Eso tiene unos costes, pero también es un privilegio. Uno tiene que saber qué tipo de vida quiere vivir, ¿no? Eso es así. Yo te agradezco que me des ese pie porque precisamente quería empezar con algo tan sencillo como el relato de cómo una mujer, fíjate, cuando contabas mi currículum, que yo es algo que a veces reivindico, porque creo que en Andalucía pagamos un doble peaje. El ser mujeres y el vivir en la periferia andaluza, que es una comunidad a la que se trata como si fuera una comunidad hembra. Es decir, se nos aplaude la emoción, el ingenio, la sabiduría de vivir, que por cierto son valores que me quedo. Yo soy hija de andaluces, en mi casa se hablaba y se comía en andaluz y todo el mundo sabe que uno se forma por la boca, ¿verdad? Soy hija de andaluces que vuelve a casa. Cuando decide construirse como persona, en tercero de carrera, elige vivir en Sevilla, elige vivir en Andalucía y es una elección absolutamente voluntaria, ¿no? Y además, cada día, si no me sintiera en el lugar en el mundo, no viviría aquí. Yo no creo en destinos, ni para bien o para mal arrastro una relación telúrica con el lugar. No, es que es el lugar donde están los semejantes con los que más me gusta convivir, ¿no? Es el lugar donde es mi lugar en el mundo. Pero somos una comunidad hembra, ¿no? Y uno a veces tiene, se nos hurta la iniciativa, el rigor. Parece que lo contrario de la alegría, en vez de la tristeza, sea el rigor. Mira, a mí me encantó cuando Clara Grima el otro día recibió la medalla de Sevilla, ¿no? El reconocimiento a la medalla de Sevilla, aparte de su espectacular pelo rojo, una investigadora de altísimo nivel, se dedicó en las redes a cantar un fandango de gratitud, ¿no? Entonces, para mí fue la muestra de la alegría, es la alegría, que no tiene nada que ver con el rigor. Lo contrario de la alegría es la tristeza, y lo contrario del rigor es la falta de rigor. Se puede ser alegre y tener un enorme rigor, ¿no? Pues un poco nos ha pasado eso. Yo he sido la primera mujer que ha dirigido una cadena de radio, es decir, no una emisora, una cadena de radio que fue la RTVA en España. La primera mujer que dirigió una cadena en España. Una cosa que se olvida, porque porque sabemos, bueno, ¿qué nos vamos a decir después del año que llevamos con Madrid? Si no sabemos el nombre, si no sabemos Núñez de Balboa, que yo no me la sabía ni cuando vivía en Madrid, y ya me sé qué pasa en Núñez de Balboa, ¿no? Es curioso porque la red del confinamiento nos ha achicado todavía un poco más y estamos absolutamente al tanto de lo que ocurre en Madrid y de lo que ocurre en una comunidad como Madrid y el resto de las comunidades parece que nos hemos difuminado, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de cargo, de reto en Madrid
bueno, nos enteramos todos, ¿verdad? Está en Villalpando, pero claro, cuando hay un estreno mundial como el de Bellar, por ejemplo, que fue en Sevilla hace 5 o 6 años, hasta que no ocurre en Madrid, nadie dice que ha habido un estreno. Eso nos pasa. Y uno tiene que saber qué nos pasa y pelear por la visibilidad del talento que nos rodea, del ingenio que nos rodea y del rigor que nos rodea. Y a la vez, uno, saber que vive aquí, porque en el fondo de todo esto, como la vida es muy corta, la sabiduría de vivir es la más importante de las sabidurías, a mi entender, ¿no? Pero yo te quería decir que en mi construcción, no solamente como profesional, y seguro que muchas de las que están, y saludo a todo el mundo que haya tenido hoy un día de fiesta, la enorme generosidad de compartir con nosotros su tarde, ¿no? Seguro que muchas que son de mi generación, yo nací a final de los 50, se sentirían como yo, una niña rara. Yo fui una niña rara. Cuando empecé a leer a Celia, que eran libros de mi madre, Cuando empecé a leer a Celia, empecé a encontrar una semejante, una pareja, una hermana de sentimientos. Yo era una niña rara porque yo no quería jugar con bebés. Yo jugaba con muñecas que eran mayores y jugaba que viajaban y hacían cosas. Yo no me veía en el modelo, tenía una madre estupenda, pero yo no me veía en el modelo. Yo con 10 años no elegía los nombres de los que serían mis hijos. A mí, aunque me vestían en el colegio de monjas francesas, en todas las fiestas con un velo que me llegaba al suelo, como si fuéramos novias, nunca me vi en una ceremonia de boda. Era una niña rara, no me gustaban, yo no era un chico, pero no me gustaban las cosas que hacían las chicas. Seguramente en mi familia, que era una familia de personas buenas, pero que correspondían al tiempo que les correspondía, yo hubiera sido el sueño de todo padre y madre si hubiera sido varón, pero era una niña. Con lo cual fui una niña rara. ¿Quiénes eran mis modelos cuando yo era pequeña? Pues mi modelo, aparte de Pardo Bazán, yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, porque yo empecé a escribir muy, muy pequeña, ¿no? Y además me escondía para escribir y para hacer mis cosas. Mi abuela me decía, la Pardo Bazán, y claro, la Pardo Bazán era para mí la Virgen de Fátima, ¿no? Un referente. En mi familia además había mujeres solas. Había mujeres independientes. Yo tengo una tía a la que me gustaría haber conocido más, que fue la primera catedrática de literatura de la provincia de Huelva. Nosotros venimos de Huelva. Se llamaba Librada y era una mujer sola. Tuve muchas tías que eran mujeres solas. Entonces, ¿la disyuntiva cuál era? O eres sola e independiente o te casas y formas parte de una unidad familiar. Ahí yo era la niña rara que no me convencían ninguno de los modelos, pero sí tenía que elegir. Prefería construir mi vida en soledad. Y eso marca mucho. Tus referentes, tus iluminaciones, tus construcciones filosóficas, ideológicas, literarias, ¿no? Entonces, en esos referentes yo no puedo olvidar a la Pardo Bazán, como he dicho, a Rosalía de Castro, a Mazo de la Roche. Yo ando como loca buscando un editor porque creo, al menos a mí, ¿no? Una de las sagas que a mí más me han impresionado, estoy hablando de los 11 a los 14 años, ¿no? Fue la saga de Jalna, Yalna. Yalna es una finca que construye una familia irlandesa. La gran protagonista es Adeline, que es una mujer irlandesa pelirroja que se va de Irlanda a Canadá. Es una saga de las 2 guerras mundiales, etc. A mí Mazo de la Roche, os aseguro que me sirvió más que todo el colegio con sus 12 años de monjas, como digo, francesas. Martin Gaite, Montserrat Roig, cuando ya fui más mayor, las memorias de Isadora Duncan. Una de las primeras personas que dije, es un alma libre, fue Isadora Duncan. Alessandra Kollontai, un poquito más antipática, pero también era una mujer Duras nos daba una patada en la barriga, ¿no? Allá con 16, con 15 años. Todos estos libros, muchos de estos libros, los compraba en la librería Fuente Taja y en la librería Alberti en la trastienda, porque estaban prohibidos. A mis 15, a mis 16 años. Lucernar, Sontag, Elsa Morante. A mí Elsa Morante me parece una de las grandes maestras de la literatura contemporánea y sin ninguna duda Simone de Beauvoir, ¿no? Sin olvidar los 4 ensayos sobre la mujer de Carlos Castilla del Pino, que es un libro que también compramos en la trastienda.
hacíamos lo mismo, comprábamos los anticonceptivos y los libros a hurtadillas. Fijaros qué curioso, ¿no? Cómo nos construimos en la autonomía y cómo mezclamos todo, que no está mal, ¿no? La vida más interesante o los órganos más interesantes del cuerpo humano, ¿no? Y, por supuesto, Clara Campoamor, mucho más tarde, porque tardé en enterarme que hubo una mujer, la política más importante del siglo XX en España, porque fue la única que consiguió la democracia plena, que es el sufragio universal, que es Clara Campoamor, por supuesto Elena Fortún, como ya he dicho, pero atención, también Enid Blyton, y también Agatha Christie, bueno, y un poquito, algún día hablaré de Martín Vigil y estas niñas que leíamos los libros de Martín Vigil, que yo no sé si debieron de encerrarlo ya por pederasta o algo. Esa es la infancia en la que nos construimos una determinada generación y yo vivía en una casa donde había libros. Es decir, yo tengo que agradecer que en mi casa estaban los Galdós, los Ganivet, por supuesto estaba el canon completo y que mi madre era maestra, con lo cual ser hija de maestra es un fastidio en lo privado, pero hay un ambiente, ¿no? Y hay maestra, pero más madre que maestra, es decir, estaba en el canon del oficio de las señoritas, ¿no? De las señoras respetables. Pero fijaros, cuando quería hablar de las mujeres de mi vida, quiero hacer un homenaje a una persona que yo creo que sigue viva, debe ser muy mayor, y que me dio el mejor consejo que me han dado en mi vida profesional nunca. Yo conseguí una beca cuando estaba en tercero de carrera para entrar en Radio Madrid. Era una cosa, se llamaba el Gabinete de Radio Madrid, estaba dirigido, solamente había 2 facultades entonces en España, la Facultad de Madrid y la Facultad de Barcelona, de periodismo. Era una facultad muy reciente, llevaba muy poco tiempo. Y entonces la cadena SER, que entonces no era la cadena SER, era Radio Madrid, estaba empezando a ser la gran cadena SER, hace ese gabinete, ¿no? Y yo entro, y entramos 15 personas, con las cuales siguen siendo algunas de ellas, de las mujeres, son mis mejores amigas, ¿no? Y entonces entramos todas en la radio y pues imaginaros, años 70, nosotros veníamos de la universidad, en algunos casos de la clandestinidad, en algunos casos del antifranquismo militante, en fin, y de pronto entramos a Radio Madrid. Y las más mayores se acordarán de la saga de los Porreta. La saga de los Porreta ha sido el radioserial más famoso, el micro radioserial que se emitía por las mañanas, era La familia de los Porreta, y la voz más impresionante de la radiodifusión española, que era Juana Ginzo. Juana Ginzo, durante todo el franquismo, fue la gran voz de las ondas españolas, ¿no? Y Juana Ginzo era una persona muy peculiar. Yo me encuentro en un pasillo de la radio a Juana Ginzo. Si yo tenía 17, 18 años, ella podría tener entonces cerca de 50, llevaba unos pantalones hiperajustados con unas botas con un taconazo así de grande, el pelo subido aquí arriba lleno de rizos, ajustada. Todo el mundo sabía que vivía con Luis Rodríguez Olivares, un estupendo periodista de radio, 35 años menor, y que su marido, con el que se llevaba estupendamente, vivía con la madre de Juana Ginzo. O sea, todo eso lo llevaba ella para adelante de una manera estupenda. Y me pilla por un pasillo y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, ¿no? La progre que había viajado por media Europa ya con mochila y que se sentía una persona adultísima en el antifranquismo con 18 años. Miro a la locutora del régimen, ¿no? Le digo, no, yo soy becaria, yo soy la becaria. Me dice, mira, guapa, te voy a dar el mejor consejo que te van a dar en tu vida. Lo primero que tiene que hacer una mujer cuando entra a trabajar es perder la reputación. Es lo mejor que me han dicho en mi vida. Cuando te liberas de lo que los demás esperan de ti, cuando te liberan de la mala reputación, cuando no te importa en absoluto lo que digan los demás, cuando las mujeres siempre han estado, las mujeres eran el crisol, llevaban la honra de la casa. Hemos llevado sobre nuestros hombros la honra, el honor. El honor era de ellos, pero las que teníamos que afianzarlo éramos nosotras, ¿no? El día que te liberas de la honra es el día que te liberas de la cadena más profunda. Porque luego el mundo laboral, el mundo profesional está lleno de cadenas, de compromisos, de... Pero
la más profunda es aquella que no te deja ser tú misma porque estás en boca de los demás. Y las mujeres siempre hemos estado en boca de los demás, ¿no? Entonces yo quería recordar a Juana Ginzo, si me lo permites al empezar, ¿no? Sí, además, Mercedes Juana Ginzo de los años 20, ¿no? Nació en los años 20. Pero sí, es que creo que está viva, ¿eh? Creo que está viva. No sé si os acordáis, ella aparece en una película, ella era muy amiga de, a ver si soy capaz de Lola Herrera. Como actriz, no sabía que estaba en la radio, como actriz, ¿no? Vamos a ver, es actriz de radio, ha sido la voz más importante de los últimos 60 años de la radiodifusión española. Una de las voces más hermosas. Ella aparece, el cine le viene en la transición ya, quiero decir, ya en democracia. Ella aparece con Lola Herrera en la primera versión que se hizo de 5 horas con Mario, la novela de Delibes, que se llevó al cine, ¿no? Y en la que aparecía Lola Herrera. Y además de un homenaje a la novela, era también una introspección en la propia vida de Lola Herrera que cuenta su divorcio con Vicenta, ¿no? Con Daniel Vicenta. Y aparece ahí Juana Ginzo. Mira, en aquella época y cuando ya se concedió el divorcio, ella se divorció y estaba empeñado Luis en casarse con ella, ¿no? Y ella se reía mucho porque decía, es que Luis dice que no me quiere dejar viuda. 35 años se llevaban en esa España franquista, ¿no? Supongo, ella lo llevaba, ella no se quejaba nunca, pero supongo que debió de ser doloroso, duro y valiente. Por eso, cuántas mujeres valientes, cuánto le debemos a tantas mujeres valientes. Juana Ginzo sí era la heredera de estas mujeres de vanguardia, de las mujeres de finales del 19 y principios del 20, que son las que yo estoy empeñada en rescatar, porque creo, como te decía al principio, que nos han robado la autoritas. Una de las cosas, España es pionera en leyes de igualdad, cosa que a mí me alegra muchísimo. Yo creo, insisto, que la igualdad, al menos como principio, ha entrado en las agendas, pero creo que seguimos sin tener la autoritas, el rango. Por mucho que nos digan que no tienen más remedio que las listas cremallera, bueno, no tanto, no veo tanta presión, porque las medallas de la Diputación de Sevilla que se dieron hace 2 semanas, no había ninguna mujer. Yo hago mi autocrítica, eso lo hace la derecha y lo hubiéramos quemado en la Plaza del Triunfo, vamos a reconocerlo, ¿verdad? Ni una mujer en las medallas de la Diputación de Sevilla hace 2 semanas. El Gobierno de Andalucía, las medallas del 28 de febrero, 2 colectivos. Monjas, creo que una era monja y la otra no sé si estaba muerta, en fin, pero un poco dentro del perfil de las mujeres que no molestan. ¿Quieres que haga una pequeña referencia antes de Magda Donato de alguna otra mujer que me parece fundamental? Yo creo que sí, porque ahora que nos hemos abierto la veda de la genealogía, y me ha gustado mucho porque has hecho la genealogía familiar y luego la profesional, y que tiene que ver, ¿no?, con esas tías con las que tú te identificas y con las que prefieres renunciar. Bueno, si tengo que elegir, prefiero ser independiente a no serlo, aunque... A la perfecta casada, a la perfecta casada. Claro, a la perfecta casada, porque cuando tú también hablabas me recordaba muchísimo, y ahora enlazo con Magda Donato, cuando leemos las autobiografías, que nos han llegado muchísimas, ¿no?, de todas las intelectuales de la Edad de Plata, también ellas reconocen haberse sentido una niña rara, y para mí son las antecesoras de ese personaje literario que ya se crea a partir de los años 40, 50, ¿no? Pero que yo creo que ellas son las antecesoras, ¿no? Son, ellas marcan, ¿no?, esa persona, o sea, esa niña que no encaja ni en un sitio ni en otro, ni en lo que se espera familiarmente, en lo profesional tampoco encaja porque se espera otra cosa y ellas quieren conseguir, quieren acceder a otros puestos, quieren demostrar su valía. Y al final es algo que hemos arrastrado durante todo el siglo XX sin evolucionar, es decir, al revés, con retrocesos. Al revés, María José, Claro. un retroceso de siglos. Qué lástima que España, que tuvo vanguardias pioneras dentro de los movimientos artísticos, ideológicos, filosóficos. Fijaros, la primera vez que se habla de igualdad entre hombres y mujeres es en una constitución non nata,
que esa es otra cosa que se nos olvida a los andaluces reivindicar, la Constitución de Antequera, de 1883, non nata, pero es una constitución que en el artículo número 4 se habla de igualdad entre hombres y mujeres. Tendrían que pasar 50 años para que por primera vez en un país votaran las mujeres, ¿no? Entonces, toda esa vanguardia, toda esa fortaleza que nos debería llenar de autoestima, porque España estuvo en las vanguardias, toda esa nos la robó la dictadura. Y con la dictadura aquellos que trajeron la dictadura, las clases dirigentes, el poder religioso, el poder político, la contrarreforma, la gran renovación espiritual, económica, política de este país, que la abanderaron hombres y mujeres a principios del siglo XX, lo impidió la reacción española, ¿no? Como si hubiera ganado un personaje de Pío Baroja, ¿no? Y las guerras carlistas, como si hubiéramos perdido ya siempre, ¿no? Las vanguardias. Por eso dentro de, fíjate, hablaba antes de que nos han robado el canon. Yo creo que nos han saqueado la Autoritas. Y a eso vuelvo, ¿no? Porque ahora que lo decía... Lo dice muchas veces Cristina Linares, lo dice Capdevila y lo dicen tantas personas que os estáis dedicando a rescatarnos y que nos estáis devolviendo esos tesoros, ¿no? Como si hubierais ido a un valle de Egipto y por fin pudiéramos ver las pirámides, ¿no? Y eso también es una gran oportunidad. Es decir, que eso también hay que aprovecharlo como una gran oportunidad de conocer, pero claro, pero dejando, nadie nos hace un favor, nadie mete a las mujeres porque esté bien visto. Por supuesto que estamos dispuestas a pasar la prueba del algodón de la excelencia. 2 veces, no una, 2. Es así, porque han tenido que ser tan buenas para sobrevivir que le dan sopas con ondas a lo fácil que lo han tenido. El autor que lo haya tenido más difícil, lo ha tenido la mitad de difícil que cualquier mujer. Eso es así, ¿no? Entonces, en ese saqueo del Autoritas, en ese saqueo del canon, de la referencia, qué difícil es que se nos señale a alguien como referente. Ahora mismo decimos nombres de políticos de la transición, ¡buah!, nos salen un montón. Nombres de juristas, un montón. Nombres de poetas, un montón. Nombres de pintores, un montón. De filósofos. Y ahí tenemos a la pobre María Zambrano, que es hija única, y desde luego una gran desconocida, ¿no? A la que no se le cita nunca. No se sabe si porque los hombres tienden, los hombres han debido de nacer con vocación de posteridad. Entonces, si te fijas, parece que desde Churchill a Ortega y Gasset se dedican a hacer frases célebres. Es como si hubieran nacido para calendario. Pero se ve que las mujeres hablamos más largo y no hay quien nos pille un punto y aparte. Entonces, nunca estamos en los calendarios. Todo el mundo decimos que María Zambrano es estupenda, pero a ver quién se sabe una frase de María Zambrano. Y menos mal que Hannah Arendt dijo lo de la banalidad del mal, que si no tampoco seríamos capaces de citarla, ¿no? Yo dentro de los nombres, como periodista ya, ¿no? Periodista y escritora, como digo, como la literatura no forma, al menos en mi adolescencia. Es verdad que cine también, imagino que la experiencia de mis hijos y de incluso gente más joven que mis hijos, porque ya mis hijos empiezan a ser mayores, ¿verdad? Hay una experiencia más audiovisual que os tocará a vosotros investigar y ver qué construcción simbólica está haciendo eso, pero mi construcción simbólica es literaria. O sea, desde las 5 grandes adúlteras, ¿no? La Regenta, por aquí hay una asturiana, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina, la alemana, el personaje del portugués de Sá de Queirós, ¿no? Las grandes 5 adúlteras. En esa construcción yo me hice como adolescente, ¿no? Pero luego, en la profesión, intenté buscar referentes. ¿Qué grandes referentes tenemos? Yo quisiera citar a Carmen de Burgos, a Luisa Carnés, a María Lejárraga y, por último, a Magda Donato. Bueno, de Colombín estamos recuperando toda su obra literaria, el Centro de Estudios Andaluces, junto con varias instituciones, hace 2 años, junto con Juanjo Tellez, ¿no? y el CAL, cuando entonces tanto él como yo estábamos en esas 2 instituciones, editamos la obra completa periodística de Colombín, ¿no? Pero hay que hacer mucho más, porque Colombín es
inagotable. O sea, Carmen de Burgos no nos da más que alegrías. Fue una persona extraordinariamente prolífica. Todo el mundo decía, Carmen Balcells decía que Vázquez Montalbán no era un redactor, era una redacción. Pues Colombín le llegaba absolutamente al mismo nivel a Vázquez Montalbán. Nace en Almería, es a través de su primer marido, bueno, a un pequeñísimo recorrido porque os imagino conocedoras, ¿no? Es a través de su primer marido y sobre todo su suegro con quienes empieza a escribir, porque él era el dueño de una editorial y de un periódico. Y ahí empieza su vocación. A partir de ahí, de relación en Almería, joven, se divorcia y defiende no ya solo su independencia económica, sino también su desarrollo profesional. Estamos hablando de principios del siglo XX. Alguien que no solamente dice que no quiere, que el matrimonio no es para toda la vida, eso era ya anatema, ¿verdad? Sino que además reclama un desarrollo profesional. Claramente comprometida, Carmen de Burgos, con los valores republicanos, los derechos de las mujeres, fue una sufragista militante, porque hay que distinguir las mujeres, María José, Mercedes y las que nos acompañáis hoy, y si hay algún hombre los que nos acompañáis hoy, ¿no? Hay que distinguir entre mérito personal, que lo hay mujeres a las que tenemos que aplaudir por su enorme mérito profesional, y compromiso social. No todas las mujeres a las que admiramos fueron feministas. Tuvieron enorme mérito y hay que defenderlas porque seguramente escalaron más empinadas cuestas que los hombres, pero no tenían compromiso social. Carmen de Burgos tuvo compromiso social con sus iguales, con las mujeres, con sus semejantes. Bueno, la relación con Muñoz Seca, a mí me parece que no hay novelista que sea capaz de igualar esa relación que tuvo con ella en todos los sentidos, la diferencia de edad. Fijaros que yo os hablo de Juana Ginzo y Muñoz Seca era bastante más joven que Gómez de la Serna, perdón. Estoy diciendo Muñoz Seca y es Gómez de la Serna. Me he cambiado de nombre. Gómez de la Serna era mucho más joven que ella y además, siguieron siendo amigos después de una separación bastante dura porque el señor, que era estupendo, pero no dejaba de ser un caballero, tuvo un lío con la hija de Colombín. Que eso es un Woody Allen estupendo, ¿verdad? Del que ella sale absolutamente victoriosa, porque salió absolutamente digna. Luisa Carnés. Bueno, Luisa Carnés yo creo que merece que hagamos... Lo digo absolutamente en serio. Si para los franceses descubrir Suite francesa de Irene Nemirovsky como la gran novela de la Segunda Guerra Mundial en Francia, o creo que se llama La ciudad o Roma, el libro de Elsa Morante sobre Roma en la Guerra Civil, es la gran crónica de la Guerra Mundial en Roma. A mí, sin ninguna duda, el último tomo, el segundo tomo de cuentos de Luisa Carnés es lo mejor que se ha escrito desde el realismo de nuestra contienda civil. Lo mejor. Y hay grandes escritores en español, afortunadamente. A mí me gusta mucho, y me gusta mucho recordar cómo hemos recuperado María José a Luisa Carnés. Y en eso os animo a todas vosotras que sois la mayor parte enseñantes y con vocación divulgadora, ¿no? Luisa Carnés, el que más la conocía era por Tea Room, una novelita de mujeres obreras que todos decíamos, bueno, ideal, desde luego algo más que en J. Sender, realismo contemporáneo, Tea Room, muy inglesa, ¿no? Como ella, pero escrita por una mujer, poco más. ¿Cuándo empezamos a conocer a Luisa Carnés periodista? Y cuándo empieza a ser reeditada. Con Antonio Plaza, ¿no? Antonio Plaza, que es un profesor de instituto de la periferia de la Comunidad de Madrid, el pobre, lo que le toca ahora, ¿no? Menos mal que se retiró, que está en un instituto y que da historia, pero siempre buscaba un personaje un poco novelesco, ¿no?, para contarle a sus alumnos de la época, y descubre a Luisa Carnés. Y a partir de ese momento convierte en su causa la recuperación de Luisa Carnés. Afortunadamente, ahí habéis estado universitarias, que la habéis acompañado, y han estado editoriales. Yo creo que nunca, no solamente a Renacimiento, pero por el orgullo local de compartir ciudad y provincia con Renacimiento, lo que ha hecho Renacimiento por la recuperación de todo esto no tiene precio y vale más que 5 ministerios de cultura
juntos, la verdad, ¿no? O tiene ese mismo valor, toda la reedición de Luisa Carnés. Pero de Luisa Carnés quería apuntar alguna cosa más, no solamente como escritora del realismo, no solamente como periodista, bueno, como periodista todas ellas, porque claro, no es lo mismo llamarte Concha Albornoz o Concha Méndez incluso y tener idiomas, oye, tela de mérito, o Zenobia Camprubí, que haber nacido en un barrio obrero como era Luisa Carnés y saber idiomas. ¿Cuántos años llevamos mi generación aprendiendo inglés? Estas fueron corresponsales antes que los hombres porque estudiaron más, hablaban más idiomas que los hombres. Cuando de pronto tú te das cuenta, ¿qué pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Que hay María Lejarga también, que hay tantas mujeres corresponsales, porque sabían idiomas. Pero y el término también, Mercedes, porque ellas, al final, cuando empezamos a hablar, o sea, a investigarla, también sorprende que pese al papel que están desarrollando, siempre se las menciona como colaboradoras. O sea, siempre. No hay como anexo, vamos, del periódico. Y es muy fuerte también porque es como, nos hacéis falta, nos vamos a aprovechar de vuestro talento y de vuestros escritos, pero seguimos dejando ahí como en la periferia también La autoritas, María José, la autoritas. Porque no tenemos la autoritas, claro. Pero fíjate, yo de Luisa Carnés es una cosa que además, se lo digo a todos los compañeros de deportes, fue la primera mujer, porque Josefina Carabias tiene un libro muy mono sobre fútbol y tal, ¿no? Como yo sé, como yo fui tan osada, y menos mal que mis compañeros no son malas personas, no me partieron la cara, ¿verdad? Cuando hizo un libro de fútbol y todo el mundo decía, pero ¿qué hace una mujer? En realidad era la historia del Betis en Sevilla, que es decir, no era tanto de fútbol como de algo que tiene que ver más con la antropología y con la historia de la ciudad, ¿no? Luisa Carnés hizo crónicas de fútbol. Estamos hablando de los años 20. Hizo crónicas de fútbol. ¿Qué hemos hecho con un país que en el año 20 Luisa Carnés hacía crónicas de fútbol y no hemos vuelto? Bueno, no. ¿Hay alguna jefe de deportes en algún sitio? No. No hay ninguna jefa de deportes. Las redacciones deportivas son las más masculinizadas con diferencia. Con diferencia. ¿Cuánto nos ha costado aplaudir? Bueno, creo que en una sola, que el triunfo del Barça femenino, el otro no, el femenino, salió en una portada. En una portada. El triunfo, eso es así, ¿no? Bueno, pues Luisa Carnés, en los años 20, nos la imaginamos, es que es precioso. Yo me imagino, imaginaos en aquella época, que es que estaba mal enseñar los tobillos. Yo llevaba guantes al colegio. A mí me obligaban a abrocharme hasta aquí y a la salida, todas las niñas nos estábamos quitando esto. A mí todos los viernes nos ponían de rodillas. No estoy hablando de los años 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60 casi, que ahí era más chica. Y nos ponían de rodillas. Y cuando el uniforme no hacía una pequeña planicie con el suelo, nos cortaban el dobladillo para que nuestra madre le diera de sí. Ese es el mundo pacato, miserable, que odiaba, tanático, que odiaba las carnes y los cuerpos, si eran femeninos, ¿no? Que eran pecaminosos. Y esta señora se iba a un estadio de fútbol en los años 20 a hacer reportajes de fútbol. Bueno, a mí me parece que todo lo que sabemos de Carnés, pues aún nos queda mucho más por saber, ¿no? También se divorcia, también tiene que vivir con el peso. Fijaros, esa es una cosa que para otras reuniones yo os pido, yo creo que hace falta que pensemos mucho juntas algunas cosas que a lo mejor no estamos o necesitamos de poner en común algunas de nuestras dudas, y tiene que ver con la maternidad y tiene que ver con lo de ser una mala madre, o que lo peor que le puede hacer un padre a una madre es quitarle sus hijos, o que una madre tiene que aguantarlo todo porque no existen los hijos malos, al parecer. Parece que los hijos son siempre buenos porque las madres son siempre pacientes, ¿no? Se nos olvida que Teresa León Teresa León renunció a sus 2 primeros hijos. Eso ni es malo ni es bueno, es la vida, es la vida. Entonces, nos queda mucho, pero fijaros lo que hicieron ellas, y luego
todo lo que nos toca recuperar. María Lejárraga, yo quiero hablar de María Lejárraga por autoría, fundamentalmente, porque es verdad que María además, bueno, fue fundamental en el periodismo y sobre todo porque la revista que hicieron, Helios, la hizo ella. Otra cosa es que Juan Ramón Jiménez se llevara a la criatura, hombre, que no vamos a negar que es un grandísimo poeta, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Pero Helios la trabaja ella, como Concha Méndez hacía la editorial que tenía la vietnamita en la habitación del hotel con Alto Laguirre, ¿no? Eso es así. Pero en el caso de María Lejárraga está bien que lo reconozcamos porque María Lejárraga tarda muchos años en que se le reconozca que la autoría de Martínez Sierra, la autoría de uno de los autores teatrales más importantes, estamos hablando ya del canon. Estamos hablando ya de derechos de autor, estamos hablando de Eurovisión, señores, estamos hablando de Telecinco, la serie más vista en Telecinco, y que la autora estuviera encubierta detrás del nombre de su marido, que al menos tuvo la gallardía de dejar por escrito que efectivamente las obras eran de María Lejárraga, porque si no, los derechos de autor hubieran sido de la hija que Martínez Sierra tuvo con su segunda mujer. Mercedes, hay todavía un problema de autoría y de derechos con eso, porque la firma, o sea, Gregorio Martínez Sierra deja ese escrito, que además lo hace con Eusebio de Gorbea y tal, ¿no? Estaban aquí. Pero lo hace a partir de los años, no me acuerdo exactamente. No, un poquito antes de morir. Un poquito antes de morir. Pero antes, en los años 30, hacen como un pequeño acuerdo que ella también tira y que como testigo pusieron a Eusebio de Gorbea y tal. Entonces, todas las obras que son anteriores, como por ejemplo Canción de Cuna, o otras más que son famosas, todavía te cuestionan que la autoría no sea de ella al 100%, porque, bueno, porque Gregorio hace este acuerdo a partir de los años 30, y antes de los 30, bueno, ya en la década de los 10 y de los 20, María escribió muchísimo. Entonces, todavía a día de hoy hay problemas con reconocer la autoría al 100% de María Lejárraga, y me parece eso que es otra vez negarle sus propios derechos y su propia escritura, ¿no? Todavía, a día de hoy. Fíjate eso como autora teatral, ¿no? Que podía ser un acuerdo incluso personal, ¿no? Porque se ve que ella además, desde el principio iba a decir, este señor es estupendo para tener con él una empresa, pero como marido es un horror. Entonces no le importó nada que tuviera la historia con la actriz y diría, bueno, tú me dejas. Quiero decir que ahí son acuerdos, pero fíjate, luego la sociedad, no solamente por la autoría, que eso fue un acuerdo y que supongo que sería su posibilidad de ser reconocida como autora teatral en privado, nunca en público, su posibilidad de estrenar, si hubiera firmado como María Lejárraga, habría podido estrenar o no, en fin. Pero es que María Lejárraga fue una de las grandes expertas en política internacional, porque además de idiomas sabía muchísimo y sabía mucho relaciones internacionales y ocupó posiciones delicadísimas por parte de la República en las relaciones internacionales y diplomáticas. Y nunca se la cita, nunca se la cita. No está en nuestro canon de referentes. Hizo un trabajo como la gente, los hombres de su generación, escasísimos podían hacer, porque además los que tenían formación pertenecían a la clase reaccionaria. Y solo unos poquitos, tipo algún Marañón y los Azcárate, algún Azcárate eran gente progresista, ¿no? Los Fernández de los Ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Besteiro, gente que era gente cultivada, con valores republicanos, fueron importantísimos para la República, para las libertades. Pero ellas es que daba igual de donde vinieran, porque tenían vedado el camino y fueron absolutamente indispensables en la construcción de la República, ¿no? Y ya, si te parece, y vamos a hablar de Magda Donato. Como tú has dicho antes, Magda Donato nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo por descubrir. Vosotras seguramente sabréis más que yo de Magda Donato, pero quiero explicaros por qué. Para una periodista en activo, para una persona que no es académica como vosotras, para una persona que no se dedica a la investigación ni literaria, ni tampoco sobre mi profesión. He escrito cosas sobre mi profesión, he hecho pequeños trabajos de investigación, pero yo no soy académica. Vosotras sí. ¿Por qué es tan importante Magda Donato?
Porque la primera vez yo empecé la carrera en una universidad absolutamente ágrafa. Lo mejor que me pudo pasar es que había un profesor que venía de la cátedra de Bolonia, de Umberto Eco, Jorge Lozano, que acaba de morir, por cierto, de COVID, en la Universidad de Madrid, y que nos habló de Umberto Eco, que nos habló de Steiner, pero casi eso se hacía en el bar. Es decir, tened en cuenta que yo empiezo la carrera cuando todavía está Franco vivo. Y la verdad, tenemos que reconocer que los 2 primeros años nos lo pasamos tirando piedras o corriendo. O con algo que es bueno y es malo. Yo pertenezco a una generación de autodidactas que confundía a Malinowski con Mayakovsky, pero siempre era bueno porque era antifranquista. Claro, que metíamos en el mismo, claro, todo lo al margen, nada, nosotros sí que pusimos en cuestión la autoritas. Y seguramente nos perdimos muchos conocimientos de gente que nos podría haber enseñado bases, ¿no? Pero como estaba bendecido por el régimen, solamente aquellos. Íbamos como locos a ver las conferencias de Aranguren, por supuesto de García Calvo, por supuesto de Carlos Moya, los 4 o 5 que había represaliados. Yo tuve a Domínguez Ortiz en el instituto, porque lo habían echado de la universidad. Entonces, claro, si nuestras grandes figuras estaban fuera del mundo universitario, era una universidad a la que nosotros no creíamos. Y éramos periodistas. Yo comprendo que muchos periodistas crean que el periodismo no tiene nada que ver con los valores políticos, pero es que yo creo que no se puede ejercer el periodismo sin democracia. El periodismo sin democracia es propaganda en cualquier régimen totalitario, es propaganda. Entonces, no puedo entender cómo los periodistas no seamos absolutamente militantes de la democracia, porque nos va el oficio en ello, ¿no? Entonces, en todo eso, yo descubro, en segundo o tercero de carrera, a Walras. Walras, que vosotros lo habréis estudiado y que ya os debe parecer un señor mayor y aburridísimo, a nosotros nos pareció lo más de lo más, ¿no? Había 2 grandes referentes del periodismo, del nuevo periodismo, el llamado nuevo periodismo, y uno era Walras. Walras, si os acordáis, fue un señor que lo más importante que hizo es que estoy buscando, porque había apuntado por aquí el año, pero no sé si lo he apuntado al final. Creo que fue en 1970. Oye, yo te he perdido, Eva. ¿Tú me has perdido a mí también? No, creo que es una cosa mía, que se me ha ido un poco la cámara, pero voy a recuperarlo. Oye, quiero cortar. Que si me queréis interrumpir, yo soy de las personas que se deja interrumpir, con mucho, y me encanta. Mejor, ahora, yo creo que ahora he vuelto con la conexión, creo que mejor que nos hable también de tu referente, porque el referente que nos y yo creo que después podemos abrir la veda para vale, hablar. Perfecto. Bueno, ¿por qué Magda Donato? ¿No? Y por qué sobre todas las demás, de las que ya he dicho que era mi profunda admiración y mérito, ¿no? Bueno, yo creo que Magda Donato es absolutamente deslumbrante. Idiomas, literatura, incursiones en el teatro, obra extensísima, todo eso lo comparte con Colombino, lo puede compartir con Carnés o con Lejárraga. Pero yo creo que en el periodismo de Donato hay una contemporaneidad que no viviríamos en Europa hasta mediados del siglo XX y desde luego en la segunda mitad. Toda la parafernalia sobre el nuevo periodismo, bueno, a veces damos por nuevo lo que no es más que clásico, ¿verdad? O volver al origen, ¿no? Nos ha llevado a Alemania o a Estados Unidos, ¿no? El caso de Walras, que en 1964, creo recordar, estaba buscando la fecha, 66. No. 72. Walras se infiltra en la Volkswagen, que es una gran empresa alemana, y se infiltra porque él era morenito como turco.
y hace uno de los libros más conocidos del nuevo periodismo, que es la denuncia de un periodista contando cómo se trata a los turcos en las empresas alemanas, ¿no? Justo en pleno momento de la socialdemocracia, quiero decir, con una carta de valores y de estado de bienestar y de derechos y con unos sindicatos potentes, ¿no? Pues él hace esa grandísima lección, ¿no? Bueno, pues mucho antes que Walter Warraf, en los años 20, Magda Donato, y eso lo sabéis quien la estáis estudiando, lo hizo, ¿no? Vamos a contar un poquito. Es el seudónimo de Carmen Eva Nelken. A mí esta es otra cosa que me gusta mucho, o que me gusta o que me interesa que me contéis, ¿no? ¿Por qué no quiso parecerse a su hermana, ¿no? ¿Qué relación había entre las dos hermanas? Eso reconozco que yo no he llegado y estoy deseando que las académicas... Era mala y no acabó bien. Claro, nace en 1898 en Madrid y muere en México en 1966. Las académicas sabéis que fue dramaturga, narradora, actriz española, estuvo en el teatro, pero dentro y fuera del escenario, ¿no? Se exilió a México, como os podéis imaginar, tras la Guerra Civil Española. Hermana de la escritora y política Margarita Neckel. Es posible que ser hermana de una política conocida haya contribuido a un cierto oscurecimiento, porque es verdad que cuando llega la transición y empezamos a recobrar los nombres de los malditos, donde estaban hombres y mujeres, los hombres de los que habían sido borrados en la historia, con una Nelken nos quedamos satisfechos, ¿no? Y como parece ser que siempre tenemos un cupo muy reducido, que el bolsillo donde caben las mujeres debe ser un bolsillito de nano, ¿verdad? No cabían dos Nelken. Había que elegir, ¿no? Su padre, el padre de las Nelkel, era un joyero español, ascendente judío. Su madre, nacida en Francia, era hija de un relojero que en el 89 había ido a Madrid a trabajar como relojero. Tenía una joyería muy famosa en la Puerta del Sol número 15, que era donde fijaros además qué europeo y qué neoyorquino, ¿no? Los judíos de la Quinta Avenida y los judíos de Viena y de Londres, los más adinerados, se dedicaban a la joyería, ¿no? Se dedicaban sobre todo al oro y los diamantes. Su rica familia le proporciona una esmeradísima educación superior, muy poco común en el momento. En 1917, con 19 años, empieza a escribir en El Imparcial, el diario de la familia Gasset, siendo responsable, claro, tiene 17 años, de la sección femeninas. Bueno, algo es algo. Yo empecé con el Café Cartunambú, o sea, y fue en 1978, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? Y la misma sección que su antecesora también, pues su precedente, Colombín, también le dieron la sección femeninas en el Heraldo. Bueno, claro. Vamos a ver, y a nosotros nos dan la cultura. Yo encantada, Yo encantada. Si creen que nos castigan porque en vez de entrevistar a un concejal tenemos que entrevistar a Patricio Pron o a Elvira Lindo, no, hemos ganado. O los hemos engañado, ¿no? Pero en fin. Estos primeros artículos que hace ella en la sección femenina, como tú recuerdas, es donde había colaborado también Colombín, desde enero del 17 hasta junio del 18, los dedica al principio a la moda, que era lo que le habían pedido, y ella se adapta y va evolucionando poco a poco hacia otras temáticas más amplias y de interés para las mujeres. Y en 1920 comienza su colaboración con España, que es una de las revistas más interesantes, y mira que es difícil encontrar ejemplares que no debe tenernos ni Abelardo, y ni Abelardo Linares, el dueño del Renacimiento, y es interesantísima, una de las revistas culturales con más prestigio del momento, en la que empieza a publicar sus primeras columnas sobre feminismo, con todas las letras. Y ella acepta hacer reportajes de mujeres, pero se pregunta, pero fijaros además, estamos hablando de los años 20, ella dice, quiero saber cómo viven las mujeres. Yo adoro a Chávez Nogales, estoy muy orgullosa de que sea sevillano uno de los grandes referentes del periodismo español. Hemos tardado un poquito en que en Madrid se den cuenta en que existió Chávez Nogales, menos mal que se exilió y tal y cual, y entonces parece ser, bueno, y que efectivamente su vida profesional, una gran parte de su vida profesional se desarrolló en Madrid, ¿no? Pero
Pero es que lo de Magda Donato, Chávez Nogales era un gran periodista de enorme enjundia y un gran escritor. Yo creo, no se trata de poner a comparar en calidades, ¿no? Pero el mérito de Magda Donato es bastante más bestia. El reporterismo, este no es un reporterismo folclórico. Ella, los reportajes que hace sobre las mujeres son reportajes que no se han vuelto a hacer y que, en muchos casos, el periodismo de la agenda setting, el periodismo de la información convocada, ha abandonado y ha olvidado. Bueno, escribe en periódicos madrileños como La Estampa, El Liberal, La Tribuna, Heraldo de Madrid, Informaciones, Blanco y Negro. Firmaba sus artículos como Magda Donato desde el principio para autoafirmarse, como bien has contado, Eva, para diferenciarse de su hermana Margarita, con la que no se llevaba demasiado bien. Ella, además, era activista. Fue socia de la Unión de Mujeres de España, que era una organización dirigida por María de Lejárraga, por María Lejárraga, que no se nos olvide que fue política, diputada y además una gran activista, y socialista. Es decir, estas dos mujeres se consideraron y se definieron como socialistas, pero también como feministas. En 1939 se ve obligada a salir al exilio por la guerra civil, va a Francia, en noviembre del 41 llega a México, donde inicia una carrera como actriz en el grupo Los Comediantes, escribe junto a su pareja, un tipo muy interesante, Salvador Bartolocci, obras de teatro para la juventud, como La Revisión de Pinocho, en El País de los Cuentos, o Las Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, estrenadas en México. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que grandes cabezas como Elena Fortún o Magda Donato se refugiaran en la literatura infantil. Y qué torpe los vigilantes del poder que creen que lo más peligroso no está precisamente en los cuentos infantiles, cuando es lo que no olvidamos nunca. Es más revolucionario Celia que ese manifiesto comunista de Engels y de Marx al que antes me he referido, creo yo, ¿no? O deja más huella sentimental. Bueno, hizo cine, hizo mucho cine en los años 50, 40, si alguien tiene interés yo cuento un poquito más, ¿no? Tras su muerte, el 3 de noviembre de 1966, en la Ciudad de México, Magda Carreño, su amiga y albacea, coordinó el premio Magda Donato. La Universidad de Sevilla, vosotras editasteis un libro, bueno, yo creo que primero se editó uno, sé que hay otro, pero sé que se editó una tesis que recoge casi los mismos artículos que editó Renacimiento en esta edición tan preciosísima que ha hecho Renacimiento con sus reportajes. No son artículos, es que fijaros, qué cosa más moderna, qué necesario ahora mismo. No es ciruela, es Renacimiento. Qué cosa tan absolutamente moderna, volver a la calle, volver a hacer reportaje, cuando el periodismo está secuestrado por la opinión, cuando hemos dejado de hacer información y a los periodistas les estamos convirtiendo en opinadores, que no es su función. Un periodista puede ser un especialista y opinar, pero la función de un periodista es otra. Y sobre todo el reporterismo, que es el que nos cuenta de verdad la vida. ¿Y por qué he elegido yo a Magda y este libro y su ejemplo? Bueno, pues lo hablaba con Eva y lo hablaba con Mercedes cuando decidí escogerla como figura. He hablado de Wallraff y he hablado de cómo Wallraff se disfraza de turco y se hace pasar por turco. Woolf hizo también alguna cosa parecida. Magda Donato, en los años 20, y en este libro, si queréis, con una introducción, por cierto, estupenda. Esa es otra cosa que a las que sois académicas quería decir. Fijaros, quizá de las cosas que Renacimiento, que más admire de Renacimiento, no sea solamente su trabajo de reedición y recuperación de textos y de artículos, sino la chance, el sitio que os está dando a tantas investigadoras. Has nombrado a Núria Capdevila, podría hablar de Sergio y de lo que está haciendo con Felicidad Blanc, y sin ninguna duda esta fantástica introducción, que voy a decir el nombre porque seguro que vosotras os lo sabéis, pero a mí se me ha olvidado, pero, bueno, qué larga es. Si tú te lo sabes, Eva, no me importa nada que digas el nombre, aquí está. Marguerite Bernard, que es además la persona que hace la introducción también para el libro que publicasteis en la Universidad de Sevilla,
es una editorial que ha dirigido hasta hace poco Mercedes Arriaga. Ahí se publican los primeros artículos y los primeros estudios de Magda Donato cuando era una figura totalmente desconocida, como has dicho, porque, claro, no había cabida para las dos Nelkin. Entonces, Magda Donato ha sido una gran desconocida y sí, ahí tiene que ver, ya Mercedes nos contará un poco. Pues me encantará, yo me callo ya, Mercedes, porque primero, quiero felicitar porque efectivamente ese fue un libro. Yo no sé si fue primero el de la universidad y luego, porque he visto que es el mismo, luego vosotros habéis seguido publicando, ¿no? Se han hecho otras publicaciones, pero es que la introducción es muy buena. Y cuando se hacen, fijaros, yo soy autocrítica, el libro que editamos de Colombín, creo que es un libro excesivamente amplio, creo que no se hizo un trabajo de edición, creo que no se pueden poner 200 artículos. Creo que hay que seleccionar y creo que ahí está vuestro trabajo. Por eso es tan importante la introductora y la editora, ¿no? Elegir y contextualizar. O sea, cuando tú empiezas a leer la introducción, ya estás enamorado. Ya estás enamorado del personaje y teniendo en cuenta que uno hace un viaje al pasado, a otra manera de hablar, con ese paternalismo adanista con el que muchas vemos el pasado y nos parece que tal, una buena introducción siempre invita a la lectura y hace que el conocimiento sea mucho más placentero, ¿no? Yo quiero hablar del reportaje que Mercedes y Eva lo saben, me tiene loca y me parece lo más importante y lo más moderno que se ha hecho en periodismo por encima de Walras. Que una mujer en los años 20 ingresara en un manicomio con el solo conocimiento del director del manicomio. No lo sabía absolutamente nadie más, y el director del periódico. Y estuviera meses en un manicomio para contar de verdad cómo se trataba a las mujeres locas, a mí me parece que debería ser en primero de periodismo. ¿Usted quiere ser periodista? Sí. ¿Usted sabe quién es Magda Donato? No, usted no es periodista. ¿Usted es profesor de periodismo? ¿Usted sabe quién es Magda Donato? No, usted no es profesor de periodismo. Pero sobre todo, de verdad, por la imaginación, por el sacrificio y por el reporterismo y por una cosa que los periodistas olvidamos tantas veces y que es tan de vanguardia porque es un clásico. La calle, la gente normal, los anónimos. Lo mejor de este libro es que Magda Donato, que era una niña pija de Madrid, que podía haber hecho entrevistas a, oye, de verdad, ¿y quién no? A los escritores más famosos en varios idiomas, a los compositores más famosos en varios idiomas, a los políticos que estaban cambiando el mundo en varios idiomas, eligió la calle. Y eligió a las mujeres anónimas. Y cuando quiso hablar de cómo eran las mujeres españolas, se fue a las fábricas, se fue a los barrios, se fue a la calle. Yo creo que eso no es solamente una lección de periodismo, de verdad, ante la que no solamente me arrodillo, sino que me flagelo cuando hemos olvidado esa lección, sino que me produce un enorme orgullo y muchas ganas de no quejarme y de no ser víctima y de ser agradecida. Porque si ella pudo, nosotras podremos mucho más. Y si ella lo tuvo difícil, nosotras lo hemos tenido, en algunos casos más difícil al principio, pero desde luego mucho más fácil en el resto. Y Mercedes, si quieres contar más cosas, o yo tenía alguna cosa señalada de artículos, pero yo os invito a que lo leáis. Os invito a que lo leáis, a que lo disfrutéis. Hablo del manicomio, también tiene varios en Cataluña, bueno, que tienen una vigencia. Yo esto de vez en cuando lo leo, pero no lo tenía reciente hasta que no me habéis invitado, ¿no? Y de pronto he vuelto a leer el de Cataluña y he dicho, pero si es que esto no se hace. Esa inmersión en la realidad, ese reporterismo, que efectivamente el de Chávez Nogales es de 10, sin ninguna duda, pero esta es la otra cara, ¿no? Esta es la misma y enorme calidad, ¿no? Gracias. Así que Mercedes. Yo creo que nos debería, a ver, si quieres contarnos un poco, Mercedes Arriaga, algo de esas primeras ediciones y después paso también bueno, si alguien, yo creo que todas nos hemos quedado con ganas o bien de releerla a las que las hemos leído o de seguramente de coger los libros y empezar a leerlas después de tu charla. Bueno.
Muchas gracias a Mercedes de Pablos por compartir esta genealogía familiar, profesional y cultural con nosotras y por hacernos reflexionar y debatir sobre periodismo y cultura feminista. Y gracias a vosotras y vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Estaremos muy activas en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram de Sororidades como en el del grupo de investigación, y desde ahí os iremos comunicando y anunciando nuestros próximos podcasts. Hasta la próxima, compañeras sororas.